¿Cómo nos ven los investigadores de mercado a los latinoamericanos? Tengo a Jean-Christophe Seyes, él es CEO de Ipsos para Latinoamérica. Jean-Christophe, bienvenido a Panamá y buenos días. Jean-Christophe Seyes, ¿cómo está este índice de confianza? ¿Qué indica este índice de confianza y qué nos preocupa a los latinoamericanos? Está haciendo este gran estudio de mercado una de las compañías de investigación de mercado más importantes del mundo, Ipsos. Jean-Christophe Seyes, bienvenido y buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Muchas gracias por recibirme en esta mañana. Bueno, Sí, bueno, como comentabas, ¿no? Bueno, soy el CEO de Ipsos en América Latina. Como saben, Ipsos es una empresa de estudio de mercado de las más grandes del mundo que cotiza en la Bolsa de Francia y estamos en todos los países de América Latina. Y justo hoy, bueno, esta semana estoy de paso por Panamá, sobre todo. No es algo nuevo, ¿no? Hace 20 años que vengo acá. bueno, Pero bueno, me parece muy bien este punto de cuál es el contexto un poco general, cómo se posiciona América Latina dentro de esto, qué preocupa a los ciudadanos, cuál es la confianza de los consumidores. Entonces, bueno, lo que decimos en Ipsos sobre el contexto macro, ¿no? Hablamos de policrisis, la verdad que estamos wow. viviendo momentos que son bastante específicos al nivel macro, ¿no? Al nivel del contexto en general. Si crees, lo que vemos bastante tensión en el nivel geopolítico, ¿no? Y eso todos ustedes lo saben, ¿no? La tensión que puede haber entre China y Taiwán, la crisis del Medio Oriente, sin hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos un crecimiento económico que es bastante menor a lo que era antes, ¿no? Y que está decreciendo. El crecimiento al nivel mundial se estima alrededor de 2%, y esto es bastante bajo, entonces menos crecimiento. El tema de toda la transición energética, del cambio climático, que también preocupa y que genera inflación, ¿no? En buena parte. La revolución que viene de Artificial Intelligence, la población que está cada día más vieja. Bueno, entonces por eso de forma general en Ipsos hablamos de policrisis en el contexto general y global. Y entonces dentro de esto, ¿cómo se posiciona América Latina? Y mira, yo creo que nosotros en América Latina tenemos una tendencia a quejarnos, ¿no? A ver siempre el vaso medio vacío y a pensar que siempre es mejor allá, ¿no? O afuera de América Latina, que sea en Europa o Estados Unidos. Y yo, bueno, me parece que sin ser naif, creo que tenemos que empezar a ver el vaso medio lleno. Si miro un poco este contexto general de crisis, también si ves un poco la historia, cuando hay guerra en Europa, que es el caso, ¿no? Que lo queremos o no, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, y esto es una guerra en Europa, y vemos que las tensiones están subiendo cada día más. Y si miras un poco lo que pasó en la historia, cada vez que hay guerra en Europa, a América Latina le va muy bien, ¿no? Sí, Entonces, primero hay un factor un poco histórico ahí. Y cuando yo veo lo que preocupa a los ciudadanos, también conflicto militar no es una preocupación en América Latina, ¿no? obviamente. Terrorismo no es una preocupación en América Latina. Viste, bueno, yo soy francés, hace 20 años que vivo acá en América Latina, en Argentina, después en Chile y viajando por la región. Y cuando comparo con Francia, ese tema del terrorismo y con los Juegos Olímpicos que van a empezar ahí en un mes, te digo que es una preocupación bastante significativa que no tenemos acá. No. Entonces, bueno, si miramos un poco lo que preocupa el mundo, lo que preocupa América Latina, bueno, el tema de la inflación, ¿viste? Es la primera preocupación a nivel mundial, pero en América Latina fue bastante bien controlada, ¿no? El Sí, tema de inflación, entonces mucho mejor. Todo el tema de pobreza, desigualdad, sí, es una preocupación a nivel global, como en América Latina. Lo que sí, donde tenemos un tema es todo el tema de crimen y violencia, ¿no? Y esto, bueno, bueno, en América Latina o en algunos países de América Latina fue bastante significativo. Es una preocupación que sube mucho. ¿Viste? Bueno, vivo en Chile. En Chile no había preocupación por crimen y violencia hace 10 años. Al día de hoy es la primera preocupación de los chilenos por la llegada sobre todo del crimen organizado, ¿no? wow. Entonces, sí, entonces, y si miro un poco la confianza de los consumidores, si querés, bueno, tenemos, bueno, si miramos un poco una ronda rápida de los países, ¿no? México está bastante bien, la confianza del consumidor es la más alta que nunca, como nunca fue. Como sabes, tenemos las elecciones en México esta semana, pero nadie Pasado mañana. espera.
Claro, 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 exactamente. Nadie espera grandes revoluciones, entonces la confianza del consumidor está al tope, la economía va muy bien, México beneficia de todo el tema de nearshoring de Estados Unidos, entonces es el país donde vemos la confianza del consumidor la más alta en Sí. América Latina. Bueno, ¿y qué particularidades, Jean-Christophe, tiene Panamá versus el resto de Latinoamérica? ¿Hay algo que los panameños tengamos un elemento diferenciador con el resto del continente? Bueno, entonces tenemos sobre todo Centroamérica, ¿no? Y después algunas precisiones sobre cada uno de los países de Centroamérica. Pero lo que vemos en términos de confianza del consumidor, Centroamérica está bastante bien, ¿no? Está un poquito arriba del promedio con algunos países bastante optimistas, como puede ser El Salvador, y algunos un poquito menos optimistas, como puede ser Puerto Rico. Dentro del contexto, bueno, en Panamá tuvieron elecciones también hace poco tiempo. Si miramos un poco las preocupaciones, siguen a veces ese tema de, si miro el ranking, ¿no? Entonces, al nivel global tenemos el tema de la inflación, a nivel de América Latina tenemos el tema de crimen y violencia. Ese tema no lo notamos, obviamente, de forma tan significativa en Panamá, porque al final el tema de la inflación, el tema de crimen y violencia son temas que son bastante bien manejados, diría. Sí, Hay algún el tema de la inmigración que había subido, pero veo una tendencia a la baja al día de hoy. Los temas que siguen, el tema del desempleo, el tema de la pobreza y desigualdad, ¿no? Que esto lo vemos al final en América Latina y a nivel global. Entonces diría que no hay un perfil tan marcado, ¿no? Y la verdad que durante los últimos años, de forma general, las economías centroamericanas les fueron bastante bien en términos sí. de crecimiento, en términos... sí. Bueno, han ido bastante bien, pero siempre han tenido crecimiento. Lo que no han tenido, y la gran falencia es la distribución de esa riqueza, que no la veo en las preocupaciones de los latinoamericanos. Es decir, porque al final, ¿de qué nos ha servido el crecimiento si no ha habido desarrollo en nuestros países? Sí, sí, entonces ese tema de pobreza y desigualdad sigue. Bueno, el tema del crecimiento todo es relativo, ¿no? Normalmente América Latina, justamente para salir de la desigualdad y la pobreza, tendría que crecer mucho más, ¿no? Claro, Bueno, Centroamérica creció más que el promedio de América Latina, pero de forma general tendríamos que crecer mucho más, ¿no? Entonces, y el tema, de forma general, es el tema del crecimiento. Y vemos que el crecimiento de forma general en América Latina se vino aplastando durante los últimos años y todavía tenemos crecimientos que están apenas en línea con el promedio global. Entonces, el gran tema de América Latina hoy para resolver el tema de la pobreza y la desigualdad es realmente ese tema de crecimiento y todavía no estamos ahí. eh, pues el tema también del índice de confianza. ¿Qué implica y cuál es el índice de confianza óptimo para que la gente pues salga y la economía, que sienta que la economía está prosperando? ¿Cuál es el índice mínimo para marcar esta diferencia y cómo ha sido la historia de Panamá en estos años? Sí, entonces, bueno, el índice de confianza del consumidor es algo que está seguido por los bancos centrales, ¿no? Realmente predice un poco lo que viene sobre el consumo. Más el índice de confianza del consumidor es alto, más podemos esperar crecimiento en los próximos meses, ¿no? Entonces, para anticipar la demanda, ¿no? De alguna forma. Entonces, como te comentaba, vemos que hay dos países de América Latina arriba, México, Brasil, países que están bastante bajo, Perú, Chile. Entonces, ¿cuál es el número óptimo? ¿No? Al final, realmente el número óptimo es estar arriba del promedio, ¿no? Arriba de los 50%. De forma general, Centroamérica está alrededor de ese 50%, Panamá está más bajo. Cómo generar apetito está ligado a la confianza sobre el trabajo, ¿no? Si yo pienso que no voy a perder mi trabajo, voy a estar con más apetito hacia el consumo y con más confianza al consumo. Eh, bueno, esto es uno de los puntos más esencial, ¿no? Entonces estamos en América Central alrededor del promedio, ¿no? En términos de confianza de los consumidores y cómo empujarlo. Bueno, ese tema de confianza en que no voy a perder mi trabajo, que voy a perder el trabajo, el control de los precios, también Claro. más inflación hay, menos apetito tenemos hacia el consumo. Bueno. Bueno, Jean Christophe Seyes, él es
CEO de Ipsos para América Latina, hablándonos un poco de la situación actual del país. Jean-Christophe, ¿llevaron a cabo alguna encuesta para pronosticar quién ganará en México este fin de semana? No, bueno, no hacemos encuestas políticas en México, lo hacemos en algunos países, o en muchos países del mundo, pero no en tantos países de América Latina. A veces lo hacemos de forma pública, a veces lo hacemos de forma privada. Hubo mucha discusión, ¿no? En México sobre el valor de las encuestas y de los sondeos. Yo creo que el problema es, siempre es importante preguntarse cuando uno ve un número, cómo fue colectado este número, ¿no? Claro, Y yo creo que esto es bastante importante. En México lo que vimos es que un montón de empresas muchas veces totalmente inconocidas, empezaron a publicar números sin comentar cómo sacaron esos números. Y yo creo que ahí casi hay un riesgo para la democracia, ¿no? Si cada claro, uno empieza a hablar de números que nadie sabe de dónde viene y que se repercuta esto en los medios sociales, por eso es muy importante, creo, para todos los ciudadanos, siempre que ven algo, de interrogarse cómo fue colectado, de claro, dónde viene esta información, quién la difunde, cómo fue calculado el número. Pero si ves, de forma general, todas las encuestas dan la victoria de Sheinbaum, ¿no? de Sherman. Entonces, Sí, vale, y entonces cuando las encuestas están serias, o cuando miras un poco todas las encuestas serias de empresas serias que lo hicieron, todas van más o menos en la misma dirección. Ahora siempre puede haber sorpresa, porque como decimos, un sondeo o una encuesta es el momento, ¿no? Si yo te pregunto hoy qué vas a votar en un mes, me lo puedes decir y la verdad que lo que piensas. Ahora en un mes tienes tiempo de cambiar. claro, Por eso los sondeos es la foto a un momento preciso, ¿no? Y esto es uno de los riesgos de las encuestas, porque en algunos países puedes hacer encuesta hasta un día antes, que está muy bien. En algunos países en América Latina puedes hacer encuesta 10 días antes solamente. Y bueno, en 10 días las cosas pueden cambiar, ¿no? claro. Entonces, Sí, pero ya en entonces 3 días, es algo, sí, sí. muy difícil. Jean-Christophe Seyes, CEO de Ipsos para América Latina, gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenos días a Muchas gracias. todos.